Pasan los años, muchos, y estando en Zamora, en esa paciente que me seguía la revista, me acuerdo, y que me cae el 20. Y dijo, bueno, ¿qué hizo Pachita en aquel momento para que mi mano no contaminara ese vientre? Yo no hice nada, ni lavármela. ¿Qué hizo ella a otro nivel para que mi mano no contaminara? Algo ha de haber hecho. Porque ella ha sido, pero lo hizo. Pero, pasa el tiempo, pasa esto de la reducción de la fractura y muchas cosas, pero no me cae el 20. Hasta que estoy en Michoacán, veo esa revista y asocio muchos hechos con lo que ella, dije, pues, un regalazo que me dejó Pachita sin decirme nada. Claro, tu mano estaba ya preparada. Así es. Así fue. Y tantas cosas. Ahora, ¿quién sigue este camino de María Sabino? ¿Dónde se quedó? No, ya lo comercializaron todo y ya todo eso. Es otra cosa. ¿Sí? Bueno, deja que lo comercialicen. Ojalá supieran hacer las cosas. No hay nada. Lo de comercialización es lo de menos. Tienen derecho. ¿No? Tienen todo el derecho. Pero que lo sepan hacer. ¿No? Además de eso, pues hay otras cosas que se pueden integrar a este proceso para enriquecerlo. Yo creo que hay que enriquecer estas terapias antiguas, como lo has hecho, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, que trabaja con los hombros, te ha visto como un hombre moderno, ¿no? Un médico que está cambiando, por ejemplo, en el caso del temazcal, utilizando al inicio gas. Ya haciendo qué opinión tienes al respecto. Sí, es decir, hay un distanciamiento, ¿no?, entre el chamanismo, ¿no?, y el medio científico, ¿no?, el médico, cuando deben estar hermanados. Aldous Huxley dijo en uno de sus libros, en uno que el día que los científicos se bajaron de su pedestal y fueron a posar su pundillo en la choza de un chamán, aprenderían lo que ninguna universidad jamás aprenderá. Es que son conocimientos ancestrales extraordinarios. No, y que requieren todo un proceso de iniciación también, ¿no? Y de humildad, ¿no? De humildad, iniciación, trabajo, algo. Humildad. Sí. La humildad es básica. No, la humildad es lo fundamental. Yo creo que mucha gente, ¿no?, que pasó o conocemos, ¿no?, ya no están de repente acompañándonos. Otros han tratado de excederse, han roto el equilibrio. ¿Te acuerdas los que venían cargados de peyote, nuestros amigos, a la fiesta de las plantas murieron? Esta muchacha en accidente. ¿Se volcaron? Se volcaron. No sé, estas muchachas que en algún momento habíamos tenido ceremonia contigo, con ellos. Sí. Pues fíjate, en una ocasión, una paciente polaca, Arleta, me conecta con unas chamanes urbanas ecuatorianas. Fueron a la casa y me hicieron la invitación para ir a Ecuador. Yo le dije que sí, que cuando viera la oportunidad que se daba, pues ahí estaría. Entonces, pasó el tiempo y fluyeron las cosas y se dio. Y uno de los objetivos era ir allá para estudiar el San Pedro. Ya te lo enseñaré los que me trajiste en una ocasión a través de Silvia, que me mandaste tú con ella.
Me voy allá y me presentan a un arquitecto que es un chamanazo urbano. Y él vive en las orillas de Quito. Ya fuimos a su casa y ahí él tiene cantidad de San Pedro. Y me dijo que cerca de ahí, donde él vive, había Tenanaca. Nos fuimos en la camioneta y llegamos y recolecté cerca de 2,000 psilocibe mexicana, psilocibe azteco, fundamentalmente. Sí, ahí está, virgen. No lo utilizaban, no conocían. No lo saben manejar. Bueno, total, se recolectan. Yo no llevaba nada de mi equipo para una ceremonia, nada, pero pues lo principal ahí estaba. Bueno, entonces ellos lo manejaban nada más en ceremonias nocturnas. Yo trabajo en las lunares y solares. Bueno, entonces les dije, bueno, vamos a hacer un agrupado solar. Pero yo los separo antes de... Y ya hicimos una grupal, les impactó mucho, ¿no? Porque desconocían totalmente desconocían el manejo a este nivel. Y entonces me invitan me invitaron a que posteriormente se regrese, ¿no? Para seguir trabajando en ello. Por allá, y yo no sabía de la existencia de mi Gordon Wasson, que era imposible que supiera todos los lugares donde los hay. Ahí también en Quito hay. Claro. Y de los hongos, ¿cuál es el que sirve como para el manejo de curación y diagnóstico? En tu caso, ¿no? Utilizas el derrumbe, uno de ellos es el derrumbe. Los más activos. Los más activos, los psilocibe celulosas. Ese es de los más activos, con los que se tienen muchos logros. Hay uno muy potente que se da en la caña, ¿no? El psilocibe zapotecorum. Zapotecorum. Y el aztecorum es el pajarito, ¿ah? Psilocibe aztecorum es el pajarito. El pajarito también casi se utiliza mucho. El pajarito, el psilocibe mexicana y aztecorum, a los dos les dicen pajaritos. Y los dos están en ese nivel, son hongos muy tranquilos, muy... Y el otro, el que dices, es el zapotecorum, que ese es fuertecito, ¿ah? El de la caña. Sí, pero no tanto como el derrumbe. Y hace años hablabas de un hongo culebra, ¿te acuerdas que se da en Yucatán? No recuerdo en este momento. ¿Y el San Isidro, doctor? Es el que viene de la India, ¿no? El San Isidro. No, lo utilizan allí en la India, que es diferente, pero no viene. Aunque aquí no tenemos ganado vacuno, cuando lo traen, pero como aquí hay las esporas, ¿no? Se desarrollan estas esporas el San Isidro o Stopharia juvensis. ¿Y es fuerte ese? ¿Y es fuerte ese? Pues sí es fuertecito, pero para mí el más fuerte es el derrumbe. ¿Cuánto es la cantidad que...? Pues mira, en una ocasión fui con unos que decían que sabían mucho y según ellos había que administrarlo por peso, según los kilos, y que era una dosis de 80 y tanto. Yo no quise decir nada, no quise nada. Y la dosis en sí depende de muchas
circunstancias. Así Depende de la idiosincrasia. Es como, por ejemplo, el alcohol. Hay ocasiones en que nos podemos acabar una botella de alcohol y no nos sobran cosas. Otra vez con una copa, ya, o dos, ya. Depende entonces de circunstancias personales. En ese momento, si tú estás muy receptivo, si no has, por ejemplo, en el caso del alcohol, si no has tomado alimentos, te lo tomas rápido, vas a estar, pues el efecto va a salir. Si tú estás bajo el efecto de ciertas emociones que te hacen muy receptivo a querer liberarte, pues se va a presentar. Entonces es multifactorial, no podemos establecer esta dosis. Ahí está donde tiene uno que saber, ¿no? Claro. Doctor, y cuando una persona está en ese proceso y el asunto es muy fuerte para él y quiere salir de esa situación, ¿qué se le puede administrar para sacarlo de ese lugar y que el efecto ya no sea tan fuerte? Mira, en esa ocasión cuando fue Raúl Hernández Pion a ver por primera vez a Pachita y iba un especialista japonés en estupefacientes y un psicólogo, mi hermano y un servidor. Estaba Hernández Pion atravesando por una situación un poquito crítica para él, porque se acababa su contrato, a él le renovaban periódicamente su contrato, ¿no? En la Fundación Médica, y estaban ya, él no sabía si iban a renovárselo o si ya ahí concluía, estaba con esa preocupación. Entonces, estando bajo el efecto de los hongos, él estaba acostado y veía que salían una serie de gnomos, ¿no? De enanitos, debajo del catre, no se le subían por todos lados y que le pedían, y se le subían y él que se los trataba de quitar, se angustió y entonces me dijo: doctor, yo ya quiero que me saquen de este estado, ¿no? Yo entonces hablé con el intérprete que estaba ahí para que en Mazateco le dijera a María Sabina, y ya le dijo que Raúl ya no quería estar bajo los efectos. Entonces, era otra situación como para una fotografía. Está ahí un científico de primera línea, ¿no? Implorando que recuerden el efecto. Y con todo el respeto, pues al otro lado está un indígena como en forma peyorativa, le dicen pata rajada, ¿no? Ahí María Sabina muy humilde, muy sencillita, ¿no? Y le dicen que entonces se le queda viendo a los ojos María Sabina a Raúl y nos pregunta cómo se llama Raúl. Entonces ella dice Raúl, no me dijo Raúl, se conecta, la mirada, ¿no? Ella hace esto y le cortó el efecto. Así. Ella. Sí. Pero hay técnicas también con las cuales puedes de alguna manera cortar. Eso será motivo de otras regalías. Sí, esos son secretos nada más de chamanes como ustedes, especialistas extraordinarios. No, si te sacan toda la sopa después. Claro, sí. Entonces creo que lo que yo te estaba... Con material extraordinario, porque yo no soy nada afecto a los fármacos. Y entonces, fíjate lo que me pasó. Estando yo en Cancún, voy a visitar a una de mis hijas y iba con todos los pies dematizados
muy mal, pero estaba agonizando mi yerno y dije, no, pues si no, ahora cuándo. Pero lamentablemente cuando Igor ya murió y a mí se me iba, ya te digo, con los pies hinchados, mi hija me iba con una doctora del Seguro Social, me ve y me dice esto: mire, doctor, si le mandamos medicamentos alopáticos le va a ir peor, quede como está. Y yo le recomiendo que vea a un chamán, a Heliodoro, y si yo podía atenderlo, pero mi energía es muy alta y no le ayudaría. Vaya usted a ver a Heliodoro Benavides. Ya murió. No. Ya. Acaba de morir hace un par de semanas, Sí, oye. Ah. ¿No te enteraste? Hace 2 semanas, No. justamente. Ahí me avisó. Justamente, sí. Sí. Fíjate que yo había quedado, me había comprometido a darle, yo le había conocido, ay, Dios mío, qué mal. Sí, estaba joven todavía. No, hombre, Joven, lleno de vida. estaba lleno. El corazón. Pues fíjate, vas a ver. Ay, Señor, qué tristeza. Yo lo conocía ya en el estado de Morelos por primera vez. Él fue a dar un taller ahí con una sobrina que tenía un centro de desarrollo humano y practica naturismo. Y ahí lo conozco, así muy superficialmente. Y después de eso, pues no volví a verlo. Entonces esta doctora me conecta con él, ella me dice que está en Pachuca, yo muevo mis antenas y mi intuición me decía que por ahí no. Lo localizo aquí en México, allí en el observatorio, en la segunda cerrada, ahí vive, en el observatorio, voy a verlo y en ese momento él está dando una clase y está hablando, cuando yo me quedé en el patio de su casa, cerca de una ventana, y él está hablando de sus experiencias que tuvo con el hongo, con una persona, ¿no? Y todo eso. Curiosamente, entonces ya termina él, le digo yo a lo que voy y le digo lo que hago, entonces él me estuvo atendiendo inicialmente, pero pues no surtieron muchos resultados. Y yo le quedé de darle una sesión con los hongos, pero como estaba enfermo, he estado bastante enfermo, no sé ni cómo estoy ahorita con ustedes, no sé. Entonces quedo yo de darle a él una sesión, pero pues cuando yo tenía, tuve un material precioso, muy bueno, que me trajo esta Alejandrina San Pedro, la que les platiqué, y quedo de darle, no sé pudo. Sin embargo, conservé un poquito, le dije, con esto lo voy a hacer. Hace unos días hablo, ¿no? Y me contestó la grabadora, ¿no? De que dije, bueno, pues ahora que ya termine de vacaciones, y ahorita me entero, ya no lo podía hacer con él, y era un compromiso, así de, porque él se abrió conmigo y me dio lo mejor de él, ¿no? Y yo no me quedaba más que corresponder, ¿no? Pero me enfermé, me he estado muy mal. Claro. Qué lástima. Qué lástima. Pero que haya muerto de él, quién sabe qué haya pasado. Porque ahí había ahí también muchos intereses de otra naturaleza. Sí, había muchos intereses, porque había formado grupos también por Veracruz. Y mucha gente también con ganas de quebrarlo, ¿no? Porque
No, y también a nivel familiar. A nivel familiar también. De quebrarlo. Porque- A nivel familiar había muchas cosas. A nivel por intereses materiales. ¿Y por qué querían quebrarlo? Porque él se declaró en la ruta del chamanismo, ya, y comenzó a hacer templos, movilizó mucha gente a lo de Temaco, aquí en Veracruz, Catemaco. Catemaco es. No, Entonces tenía incluso una virgen que él conducía y adoraba. no, yo, por ejemplo, no sé si, ya creo que ya te platiqué a través de todo y de muchas cosas, lo del milagro de la Virgen de Guadalupe. ¿Y hemos hablado de esto? No, todavía. Ah, bueno, antes de que otra cosa pase, se las voy a pasar. ¿Sí? Porque no sabemos a qué horas. Mira, tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe aquí. Sí. Ándale. Él y hace 2 semanas nos enteramos. ¿Quieres otro manito? Aquí, esto, de acuerdo con lo que las hipótesis, lo que yo he investigado y que no he querido escribir nada, porque sería una situación muy fuerte. No, eso no es más que un códice, esta imagen. Vamos a hacer un poquito de historia. Ustedes conocen a Cuautla Tóhuac. ¿Han oído Juan hablar? Diego. Sí, Juan Diego. Cuautla Tóhuac es el nombre que tenía antes de ser bautizado Juan Diego. Y en náhuatl, Cuautla Tóhuac significa el que habla como el águila. Para ellos el águila era el gran espíritu. Bueno, entonces, Cuautla Tóhuac pertenecía a un consejo, y su tío Bernardino eran hombres muy sabios de conocimiento, pero que tenían que hacerse pasar por unos sistemas iguales para conservar la vida. Y al ver la situación tan triste de su pueblo, ¿no?, de haber sido masacrados, esclavizados, sus mujeres violadas. A propósito, ¿saben de dónde viene esa expresión de hijo de la chingada? Viene de esto: cuando el español viola a una indígena y nace ese bebé, ¿no? Ahí el español la chingó, la violó, ¿no? Entonces ese bebé que nace es un hijo de esa mujer que violaron, que chingaron. Entonces es un hijo, no es nada peyorativo ahí, en ese aspecto. ¿No? Es un hijo de la que fregaron. ¿No? Bueno, ok. Tomar un poquito de aire porque a veces me fatiga. Entonces, hay un consejo de ancianos para ver cómo van a detener toda esta masacre, porque los misioneros quieren evangelizar a los indígenas y los indígenas se resisten totalmente a ser evangelizados, porque dicen, no hay congruencia, como lo comentábamos, entre lo que dices en tu religión y lo que haces. No matarás, no robarás, y es lo que ha venido a ser una conquista. No sé, el vencedor es el que escribe la historia y ellos fueron los que vencieron y la escriben. Entonces una conquista es otra cosa. Una conquista son dos culturas que se unen para darse lo mejor de cada una a la otra, ¿no? Y acá no, acá, pero le pone el nombre de conquista.
El hecho es que están así las cosas y los indígenas que utilizan las plantas sagradas los llevan a la hoguera para ya poner fin a esto. Ellos tienen la idea de entonces que se ven un medio que permita terminar con esta situación. Y ese concluyen en que ese colse, esa imagen de la Virgen de Guadalupe, porque allí están plantas sagradas, allí están. Y hay un sincretismo entre el catolicismo y los rituales indígenas. A mí uno de los pacientes me regaló un día que vaya en la cárcel les voy a mostrar, pero ustedes todos, por lo que veo, han tenido experiencias con estas plantas. Bueno, aquí en esta imagen está una planta sagrada, pero está a la vista de todos, pero de una forma tan magistral que nadie la ve. Pero el indígena sí la reconoce y se postra ante ella. Y entonces, cuando Fray Fernández Zumárraga, ¿no?, hace extensivo esto, los indígenas se postran ante esta imagen en forma masiva. Ya no hay resistencia. Y el español dice que ya lo logramos. Ya por fin todo el pueblo, ¿no?, se evangeliza. Pero le están rindiendo culto a una planta sagrada. Y el español no lo sabe, ¿no? Y este conocimiento ha ido pasando, pasó con el tiempo, y llega entre otros, al cura Miguel Hidalgo Costilla. Por eso él, en su estandarte, la trae. Sabe que con eso nos va a aglutinar a todos, que el pueblo indígena se va a entregar, que no le importa dar la vida porque aquí está quien pertenece a sus raíces, ¿no?, como estandarte, ¿no? Y el clero aprovecha esta situación. Dicen que los hebreos amaron a Jesucristo, los judíos lo crucificaron y los romanos lo comercializaron. ¿Qué es la realidad? Esa es la realidad. Bueno, entonces ellos dicen, no, pues ya logramos, ¿no?, que evangelizarlos, bla, 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 bla. Nada más que este origen, a través de los siglos, se ha perdido. El pueblo indígena sigue siendo guadalupano, pero no sabe el origen del por qué ni de dónde. Se porta ante la Virgen, pero no tienen esta información, porque en primer lugar era oculta. Esas generaciones ya murieron, pasaron siglos y ya. Y el clero pues ahora explota todo esto. Hizo un negociazo fabuloso. A ver, mi pregunta